Muy bien. Muy bien, todo este tiempo hemos estado compartiendo, hemos estado hablando sobre las reacciones, ¿no? O sea, cómo nosotros reaccionamos frente al pecado, cómo reaccionamos frente al dolor, cómo reaccionamos frente a situaciones difíciles, ¿no? Todas estas semanas hemos estado hablando sobre reacciones, 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 ¿no? Y hemos visto que hay un montón de reacciones que se convierten en patrones, ¿no? Estas reacciones se convierten en patrones en nuestras vidas, ¿no? Habíamos mencionado varias de ellas, ¿no? Hemos mencionado unos 25 patrones, o sea, esos patrones en los que uno reacciona, ¿no? Voy a mencionarlos todos y voy a mencionar hasta dónde me he quedado, ¿no? Desde la 1 hasta la 25. La autocompasión, el no querer luchar, el desánimo, el perfeccionismo, asumir la posición de padre, ¿no? Asumir la posición de padre o madre, no querer confrontar, falta de comunicación, el resentimiento, la envidia, culpabilidad, vergüenza, el secreto, la negación, el rechazo, la pasividad, narcisismo, legalismo, pensamientos obsesivos, irrealidad, fantasía, miedo, extremismo, el todo o nada, ira, juzgamiento, odios a sí mismo, autodestrucción, querer tener control, la soledad, aislamiento, exageración y un espíritu gitano o vagabundo. Esas son todas las reacciones, ¿no? que digamos, tenemos y que de alguna manera se han hecho parte de la vida de muchos en el tema de AMS, ¿no? Estas reacciones se hacen parte de la vida de muchos, ¿no? Pero son reacciones, pero estas reacciones digamos, se convierten en patrones. Este es el patrón en el cual yo me muevo, ¿no? Frente a una situación, ¿no? Aparece una situación y reacciono, ¿no? Reacciono de tal manera, de una manera, de otra manera, ¿no? Pero estas reacciones no son reacciones que agradan a Dios, no son reacciones piadosas, son reacciones inicuas, ¿no? La palabra que puedo usar es bíblica, ¿no? Inicuas. Son reacciones que tienen una iniquidad, que tienen una maldad, que son perversas, no son nada buenos. Lo que pasa es que nosotros estamos tan acostumbrados a reaccionar de tal manera que creemos que es normal, que creemos que es natural, que creemos que todo el mundo hace esto o todo el mundo reacciona así, pero en la vida real no es así, ¿no? Sino que como uno lo viene practicando desde niño, uno cree que es normal, pero en sí no lo es, ¿no? Son reacciones inicuas frente al dolor, frente a la situación, frente al pecado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hemos mencionado ya 17 de ellas, ¿no? La última que mencionamos tenía que ver con la irrealidad o la fantasía, ¿no? En realidad estamos hablando también de la fantasía. Y esto fue un tema bastante largo, ¿no? Un tema muy, muy largo. Y también mencionamos el tema de la idealización, ¿no? En donde uno comienza a idealizar, ¿no? O sea, crea idealizaciones, ideas de lo que creo yo me va a hacer feliz. No son ideas que yo voy formando desde mi niñez o adolescencia, pensando que esto es lo que va a traer felicidad, esto va a traer alegría, esto me va a componer, esto me va a arreglar, esto me va a satisfacer. No, una vez que haga esto, me voy a sentir lleno, me voy a sentir satisfactorio, me voy a sentir de maravilla, ¿no? Entonces, ustedes se van dando cuenta que cuando hablamos de AMS estamos hablando, ¿no? De adicción, ¿no? Y estoy enseñando todos estos patrones adictivos, porque en realidad el comportamiento en el mundo homosexual son comportamientos adictivos, ¿no? Entonces, para poder nosotros entender el problema de la homosexualidad, para poder sanar de este tema, tenemos que entender primero los principios básicos de lo que es esto, ¿no? Entonces entendemos que esto es una adicción. Entonces, partiendo de ahí, podemos entonces mirarlo de una mejor perspectiva y podemos tener mejores recursos para poder nosotros sanar. Si no sabemos lo que es esto, no podemos sanar.
¿no? O sea, ¿cómo voy a sanar de algo que no comprendo? No sé. Entonces, mientras más lo comprendemos, digamos, viaje hacia la liberación es más pronta, ¿no? Es más pronta. Bueno, en fin. Vamos entonces ahora al próximo tema que es el miedo. Es número 18, el miedo, ¿no? Ahí nos hemos quedado. Vamos a ver cómo se da el miedo, ¿no? El miedo también se convierte en una reacción impía, ¿no? O inicua, una reacción impía frente al dolor o frente a una situación adversa, ¿no? El miedo es una emoción que estorba la tranquilidad de la persona. El miedo en toda su expansión es desafiante, ¿no? Atrevida y exigente. Muchas personas no toman decisiones precisamente por miedo. El miedo es más fuerte que lo racional. Domina y enseñorea las vidas de muchos poniéndolos a su merced. El miedo nace por la inseguridad y el constante abuso sufrido y de años de nunca recibir alivio. Por si acaso, esto es todo lo que yo he escrito con respecto al miedo, ¿no? Estoy leyendo lo que he escrito. Existen toda clase de miedos, miedo al futuro, de quedarse solo, miedo de enfrentar, de reclamar, de descubrir, miedo a lo nuevo, a los cambios, a lo inestable, miedos a las personas, animales, insectos, miedo a tener responsabilidades, de tener compromisos, de trabajos fijos o temporales, miedo a mudarse, a viajar, ¿no? Ir en auto, en avión o en tren, miedo a las alturas, miedo a los túneles, a los puentes, miedo a los payasos, a ciertas aves, avispas, abejas, arañas, etcétera. El miedo es tan fuerte y común en muchos que éstas se convierten en fobias, ¿no? Cuando ya la persona, digamos, no trabaja estos miedos, entonces con el tiempo estos miedos se convierten en fobias. Y la fobia es una forma, es un miedo irracional, ¿no? Porque en la vida real todo el mundo tiene miedo, o sea, no hay ninguna persona no, que diga levante la mano el que nunca tiene miedo o el que no tiene miedo, y nadie va a levantar la mano, nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque el miedo es una emoción que existe en la humanidad. Desde que el hombre pecó, ¿no? Desde que el primer Adán pecó, entraron emociones que no eran parte bueno, creo yo, ¿no? Esta es mi creencia, creo que no eran parte, ¿no? Digamos, de las emociones que el hombre debería tener. Ahora, debería de haber temor de Dios, ¿no? Pero no miedo de Dios, sino temor de Dios, que es muy diferente, ¿no? No voy a entrar ahora en explicar todo eso. Ustedes son cristianos, ustedes pueden mirarlo en los diccionarios cristianos, pero entendemos que la fobia es un miedo exagerado, es un miedo irracional, ¿no? Porque como dije, el miedo, todos tenemos miedo. Lo que pasa es que uno aprende a lidiar con el miedo y bueno, lo supera, pues uno supera los miedos que puedan haber, ¿no? Pero en las fobias ya esto se convierte en algo muy serio, en donde quizás no se trabaja para tener dominio sobre esas fobias, sino que ya esto ha tomado control, ¿no? De la vida de la persona. Las fobias controlan a la persona. La persona no tiene control de sus fobias o de sus miedos, ¿no? Bueno, la fobia es una forma de miedo, pero irracional. Todos podemos experimentar miedos y miedo o miedos, ¿no? Singular o plural. Pero lo procesamos y vencemos nuestros miedos con el razonamiento. Y eso hace una gran diferencia entre tener miedo y vivir con miedo, ¿no? Claro, una cosa es que yo tenga miedo y otra cosa es vivir con miedo, ¿no? Son dos cosas muy diferentes. En AMS muchos viven con miedo constante, por lo que tienen que aprender no solo a expresarlo, sino a razonarlo, parte fundamental para lograr vencer el miedo y la fobia. En otras palabras, tengo yo que entrar en un acto de análisis, o sea, tengo que analizar, o sea, cuando digo análisis, no conviertas en todos en psicólogos para analizar. No, no estoy diciendo eso, o sea, la palabra, la palabra analizar es también bíblica, ¿no? Que dice la Biblia que debo examinar. Bueno, yo uso la palabra analizar, pero es lo mismo, ¿no? Examinar
¿no? El corazón. Salmos, Proverbios nos insta, Job nos insta a examinar, examinar el corazón, examinar el alma, o sea, analizar, ¿no? O sea, bueno, quiero usar una palabra más moderna, más científica, bueno, pero si no quiero usar esa palabra, usar la palabra examinar, que es totalmente bíblica, ¿no? Entonces Dios quiere que nosotros nos examinemos, ¿no? Que nos analicemos, que si estoy bien, estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Entonces, en el tema del miedo es algo que yo tengo que tomar mi tiempo y razonar. ¿Por qué tengo miedo? ¿Cuándo tengo miedo? ¿No? ¿A qué hora me da miedo? ¿O por cuánto tiempo me dura el miedo? ¿Y por qué? ¿Y de dónde vino? ¿Cuál es la raíz? ¿Dónde empezó? ¿Cuándo empezó? ¿Por qué? O sea, yo tengo que analizar, o sea, tengo que examinar, tengo que hacerme preguntas, ¿no? Entonces, una de las cosas que hacemos en este ministerio es justamente eso. Tengo que, pero no, no, ya, vamos a orar en el nombre de Jesús, fuera, fuera, espíritu de miedo y terror, afuera, y ya, hermanos, ya, está sanado. Pero no funciona así. O sea, está bien, yo reprendo demonios todo el tiempo. Todo el tiempo reprendo demonios. Pero estos demonios no salen así, pues, así nomás. Es verdad, hay un aspecto demoníaco, no lo vamos a negar, sí lo hay. Pero estos poderes no se van porque tú los reprendes y ya. No, tengo que primero saber cuál es la raíz, por dónde vino, por dónde empezó el miedo, cómo vino el miedo. Entonces ahí yo puedo descubrir, ¿no? La maña demoníaca. Entonces ahí recién puedo yo, cuando descubro, o sea, la raíz, entonces ahí yo puedo recién reprender. Estos demonios no salen si yo no le encuentro la maña, o sea, por dónde entraron, cómo entraron, cuándo entraron, ¿no? Entonces, pero si yo no le encuentro esa maña, estoy usando la palabra maña, o sea, como ustedes entienden lo que digo, ¿no? O sea, la manía demoníaca, o sea, la estrategia, ¿no? Del enemigo, ¿no? Del trauma que uno ha sufrido, porque son traumas que uno sufre, entonces no voy a poder ser liberado. Así de simple. Es muy difícil reprender estos demonios, ser liberado de esto, si no encuentro la estrategia cómo entró el enemigo. Entonces tenemos que buscar por cómo entraron ellos, ¿no? Para yo poder reprenderlos, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. Eh, se, se- Se tiene que trabajar para ir venciendo el miedo, ¿no? Para ello se tiene que exponer las razones del miedo, ¿no? Las emociones promotoras del miedo. Detrás de cada miedo eminente, siempre hay otras razones de miedo que están escondidas, ¿no? Muchas son así, pero otras por trauma y o por abuso, ¿no? Eso tiene que salir a la luz para poder sanar de todas estas fobias y miedos, ¿ok? ¿Se dan cuenta? ¿No? Esa es la forma como podemos vencer nosotros el miedo, ¿no? Y bueno, ahí dejamos el tema del miedo y seguimos avanzando. Vamos con el tema 19, el extremismo, el todo o el nada, el blanco o negro, ¿no? Vamos a hablar sobre ese tema. A ver, cuando se trata de resolver algún tipo de problema y tomar decisiones, la respuesta es siempre muy estrecha, ¿no? La persona no opta por tener o tomar varias opciones, nunca ve opciones. Es difícil concebir el tener que resolver algo con opciones. Para la persona extrema, todo lo suma a una opción o a ninguna. En su mente no puede concebir nada complicado, ¿no? Él se prohíbe tener que analizar mucho los problemas, ¿no? Qué interesante, ¿no? Los resuelve de forma extrema. No pueden existir otros, ¿no? Otros medios a los que otras, o que hayan otras variantes, ¿no? Cuando se trata de resolver algo, cuando se trata de resolver algo en particular, ¿no? Entonces, digamos que la persona es muy estrecha en su forma, no, sé, estrecha de mente, ¿no? O sea, no, tiene que ser así o tiene que ser asá. Tiene que ir por aquí o tiene que ir por acá. O es A o es Z, no puede haber nada en el medio. O es blanco o es negro. Entonces la mente es muy estrecha, muy cerrada. Ahora, claro, la pregunta es, bueno, ¿y por qué? Bueno, porque no quiero pensar, no quiero analizar, no quiero meditar, no quiero examinar.
no quiero hacer nada, ¿no? ¿Por qué no quiero hacer nada? ¿Por qué no quiero analizar y ver qué es lo que hay detrás de todo esto? Bueno, porque implica trabajo y es más fácil echarle la culpa a alguien más, ¿no? Entonces, es más fácil ir al pecado, ¿no? Ir a la, no sé, pues, mirar la pornografía, masturbarme y se acabó, se acabó. Ya no tengo que pensar mucho. Yo luego me arrepiento y ya estoy otra vez bien, ¿no? Entonces, no tengo que analizar nada, ¿no? Solamente hago lo que tengo que hacer y se acabó, ¿no? Entonces, este extremismo, el todo o nada, es una forma muy fácil de resolver las cosas, pero resolverlo también aquí en la mente, porque la mente, uno no quiere entrar en conflictos y analizar significaría que voy a entrar en conflictos porque tengo que pensar, ¿no? Y no quiero pensar porque pensar me puede hacer daño, me puedo volver loco. Ese es otro asunto. Mucha gente no lo hace porque siente que se van a volver locos o que las emociones son demasiado fuertes y parece que van a perder el control. Entonces, mejor, ¿sabes qué? Hago esto o es así o es asá, ¿no? No hay nada en el medio, ¿no? Es como que o es blanco o es negro. No hay plomo, no hay plomo claro, no hay blanco, blanco celeste, blanco oscuro. No, no. O es blanco o es negro. Pero en el mundo de los humanos, en el mundo, en el mundo real, hay varios colores, hay muchos colores. Del blanco al negro o del negro al blanco, hay muchos colores, ¿no? ¿No? O sea, entonces, esa es una de las razones por las cuales uno no quiere entrar a hacer el análisis de estas cosas, ¿no? Entonces, esta forma de pensar o de procesar los problemas hace que entre en ámbitos estrechos que no da pie a ningún tipo de holgura o de cambio, ¿no? Analizarlos se convierte en algo complicado, ya que en su experiencia de niño siempre lo fue, ya que nunca tuvo alternativas que pudieran cambiar su suerte, ¿no? De ahí el empeño de ser simplista al juzgar las cosas, ¿no? O lo es todo o no es nada, ¿no? O es negro o es blanco. Si no eres bueno, eres malo, etcétera, ¿no? Entonces, esto hace que la persona tome decisiones que tarde o temprano tendrán consecuencias negativas, que lo único que harán será traer pena, dolor y frustración. Entonces, si uno anda en la vida con estos extremismos, ¿no? El todo o el nada, a la final le va a pasar factura, porque en el mundo de los humanos no podemos analizar, o sea, juzgar las cosas de esa manera, no podemos. ¿No? El Señor dijo que si tú pecares te vas a morir y se acabó, te vas al infierno. Bueno, sí, es verdad, pero también el Señor nos ofrece amor y perdón, ¿o no? Entonces, ¿no? Entonces también tengo que ver la parte de la misericordia. Yo no puedo solamente concentrarme en una parte de la ley, tengo que ver toda la ley, ¿no? Entonces, ese es el gran problema de aquellos que son extremistas, ¿no? Que solamente ven un lado o ven solo un lado de la moneda, pero no ven el otro lado de la moneda, ¿no? Entonces su forma de juzgar, su forma de mirar, ¿no? Es muy simplista, es muy estrecha, ¿no? Entonces no va a tomar buenas decisiones, justamente por tener una mente muy estrecha con estos temas, ¿no? Y eso le puede pasar factura, ¿no? Bueno, muy bien, continuamos con número 20. El tema de la ira y el juzgar, el juzgamiento, ¿no? Acá vamos a entrar un poco ya más al tema de juzgar, ¿no? La ira es una emoción fuerte que con el tiempo, si no se trabaja en procesarla, esta se acumula, ¿no? Entonces, uno de los temas que siempre digo yo, bueno, siempre lo hemos dicho, ¿no? Las emociones son acumulativas, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de que las emociones son acumulativas? Bueno, quiere decir de que cuando tú tienes una emoción fuerte, bueno, puede ser fuerte, no muy fuerte, pero digamos que son emociones, generalmente cuando son muy fuertes, ¿no? Tengo que decirlo así, sí, bueno, sí. Cuando las emociones son muy fuertes, por ejemplo, de repente pasas una gran tristeza, una gran ira, ¿no? Pasas momentos, ¿no? Muy difíciles, de frustración, por ejemplo. Esas emociones,
¿qué tenemos nosotros que hacer con estas emociones? ¿No? ¿Qué hacemos? Bueno, lo normal es procesar, ¿no? O sea, nosotros como seres humanos, Dios nos ha creado con la habilidad de procesar nuestras emociones, sean buenas, sean malas, ¿no? Entonces, no por si acaso, no todas las emociones son buenas. Hay emociones buenas, pero también hay emociones malas, ¿no? Así es simple, ¿no? Así como está el bien, tenemos el mal. Así como se puede hacer el bien, también se puede hacer el mal. Entonces, en el tema de las emociones, hay emociones que son netamente buenas y positivas, pero así como las hay, también hay emociones que son netamente malas y negativas, ¿no? Por ejemplo, en este momento, si yo siento envidia de que tú tienes un cuerpo excelente, oh my God, qué cuerpo, pero yo tengo envidia, bueno, ¿es eso bueno o es malo? Obviamente que es malo, porque estoy envidiando el cuerpo, ¿no? Y a lo mejor no solo lo envidio, también lo deseo, ¿no? Entonces, peor todavía, ¿no? Entonces, van entendiendo el tema. Si yo tengo una envidia muy fuerte, que es muy común, por si acaso, ¿no? Por si acaso, este no es para el vecino que está, no, si para ti no es para es para el otro hermano que está al costado, no es para ti, ¿no? Bueno, les digo, en AMS es muy común tener envidia, es súper común, es lo más común que hay, es la envidia, ¿no? Por eso es que en AMS todo el mundo está envidiando, ah, mira, qué buen trasero, qué buenas piernas, oh, qué buen qué buen cacharro, ¿no? O sea, qué bueno esto, qué bueno, qué bien, ¿no? Pero, claro, pueden decir así, pero al mismo tiempo están lascivando, están deseando. Y si tú estás deseando, es porque simplemente hay envidia. O sea, por favor entiendan, ¿no? Entiendan que en la homosexualidad, lo voy a decir así con todas sus palabras, en la homosexualidad, si tú tienes el deseo, porque tú ves a una persona y ves algo en el cuerpo de esa persona que te gusta, es porque ya ha habido envidia, o sea, ¿no? Ha habido un, un- un recelo muy fuerte, una envidia muy fuerte, ¿no? Con ese tema. Hay que entender eso. O sea, eso no viene o sea, ay, me gusta porque yo soy así, nací así, jamás. Eso es imposible. Nadie ha nacido así, nadie, ¿no? Entonces, si uno tiene estas cosas raras, estas deseos, ¿no? ¿No? Que no es normal, ¿no? Entonces es porque ya ha habido envidia. O sea, la envidia ya entró hace mucho tiempo. Lo que pasa es que tú has ido acumulando esa envidia, ¿no? Hace muchos años y nunca procesaste la envidia. O es como la ira también, ¿no? Por ejemplo, si alguien te dice algo y tú te llenas de ira, pero no le dices nada, bueno, pasa al día siguiente, bueno, sigue la ira. Pasan 2 días, 3 días, 4 días. Bueno, ya la ira a lo mejor comienza a bajar, ¿no? A bajar un poco, va bajando, va bajando. Y ya pasó un mes. No, ya yo no, ya, no sé, ya estoy bien, ya estoy bien. La pregunta es, ¿procesaste esa ira? Ahora, uno puede decir, no, bueno, ya no tengo ira porque ya me pasó hace un mes, eso fue hace un mes, hermano, ya estoy bien. No. Tú tuviste ira y nunca te arrepentiste, nunca procesaste esa ira. Y eso es lo que sucede en la homosexualidad. Acá todos tienen mucha ira contra papá, contra mamá, contra el hermano, contra tu hermana, contra el que te violó o el que te hizo daño, el amigo del barrio, el amigo, tu compañero de la escuela. Entonces, tú has ido acumulando, 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 pero nunca procesaste esa ira, ¿no? Y estoy hablando solo de una, ¿no? De tantas emociones, la ira es una de muchas. Entonces uno va acumulando, uno acumula la ira, uno va acumulando, ¿no? La ira de 1980, la ira de 1985, la otra de 1990, la que me hizo mi papá, la otra que me hizo mi mamá. No, la de mi papá tengo un montón, y puedo ir nombrando de todas las fechas, ¿no? O sea, claro, si hago un trabajo exhaustivo, voy a tenerlas inclusive hasta fechas, ¿no? Ahora, eso es con mi papá. Ahora con mi mamá igual la ira de aquí, la ira de allá, la ira de este año, la ira del año pasado, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, en la homosexualidad, en AMS, es muy común tener iras, tener emociones acumuladas, no procesadas.
no están procesadas. Por eso es que están adentro de uno. Y por eso que están endemoniadas. Por eso es que cuando salen, salen con demonios y todo, ¿no? Claro, pues, obvio, ¿no? Porque están acumuladas, entonces los poderes demoníacos tienen poder sobre esas emociones, porque son emociones que nunca limpiaste, nunca procesaste. Ahora, ¿cómo podemos procesar? Bueno, y ese es otro tema, ¿no? Pero hay que procesarla. A ver, ya, simple. ¿Cómo procesamos la ira que, ya, supongamos que tuviste una ira con tu jefe de trabajo, ¿no? Fue ayer. Te dijo esto y tú no le respondiste nada, pero por dentro estaba, ay, cómo no se muere, cómo no le atropella el carro, cómo no le pasa esto, cómo no se cae y se muere. No, pero estás con ira. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para procesar esa ira? Bueno, simple. Tengo que perdonar a mi jefe. O sea, tengo que analizar qué fue lo que pasó. ¿Tuvo razón mi jefe? A lo mejor no tuvo razón. Igual, mi jefe no tuvo razón, pero igual tengo que hacer el proceso, tengo que procesar esa ira. Señor, perdono a mi jefe, ¿no? Porque me gritó, me dijo esto que fue falso y me duele lo que me hizo. Te entrego mi dolor, te entrego, Señor, esta ira, te la entrego a ti. Decido ya no estar en ira. Lo perdono en el nombre de Jesús. Así procesamos la ira, de esa manera. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces aquí tenemos que estar constantemente ofreciendo perdón, pedir perdón y ofrecer perdón. Pedir perdón, ofrecer perdón. Pedir perdón, ofrecer perdón. Pedir porque uno entra en estos actos y ofrecer perdón a aquellos que nos hicieron daño, ¿no? Bueno, en fin, ese es, digamos, el tema este que tiene que ver mucho con la acumulación de emociones, ¿no? Entonces las emociones son, digamos, se acumulan. Entonces podemos tener emociones, aún más la Biblia dice, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestra cabeza sin haber perdonado, o sea, que no pase ni siquiera, o sea, no puede pasar más de un día. O sea, dentro de las 24 horas tú tienes ya que perdonar. Si no perdonas, se acumula. Y así van pasando los días y se acumula, ¿no? Entonces, no, tenemos que perdonar. Bueno, son ejemplos que estoy dando, ¿no? Entonces, la ira, dije yo, no sé si, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, lo voy a leer de nuevo. Entonces, la ira es una emoción fuerte que con el tiempo, si no se trabaja en procesarla, esta se acumula, ¿no? Y así todas las emociones. Con el tema de las emociones es claro entender que toda emoción que uno experimenta debe ser procesado adecuadamente, pero aquí la ira como un acto de reacción se hace igualmente parte de la personalidad de la persona, ¿no? Aunque no debemos de identificarnos con ella. Muchos creen que ellos son así, no se les puede decir mucho porque su reacción es en ira y esta se convierte en una forma de tener dominio sobre otros. Cuando las personas tienen ira y la manifiestan, es una forma de tener dominio y de manipular a las personas. Por si acaso, si tú tienes ira y la gente te dice que tú siempre parece que paras molesto, es porque tú quieres tener, es una forma de tener control sobre la vida de las otras personas, ¿no? Estas infunden temor a otros pensando que es la única forma de hacer que otros cumplan sus expectativas propias, ¿no? Entonces, reaccionar en ira para tener control sobre otras personas y situaciones adversas es parte de la vida de estos tipos de individuos, ¿no? Pero debo decir que esta forma de vida, si bien puede amedrentar a algunas personas, no será siempre así, ya que en el mundo, ¿no? Ya que en el mundo se topará. Bueno, el mundo de los humanos se topará con otros que lo irán a confrontar, así de simple. O sea, tarde o temprano alguien te va a hacer el paro, oye, oye, un momentito, ¿qué te has creído? ¿Qué? ¿A mí me vas a tratar así? Algunos se van a amedrentar, "Ah, ok, ya perdón". No, pero otros no, ¿no? O sea que eventualmente se va a chocar con su igual o con otro peor que él, ¿no? O simplemente alguien que lo va a poner en su sitio, ¿no? Al final habrá conflictos y se topará con otro igual o peor que él, es lo que acabo de decir, ¿no? Esto atrae al poder demoníaco que con el tiempo puede llevarlo a tener serias dificultades. Podemos ver muchos ejemplos de personas que conduciendo, estoy hablando de un ejemplo de alguien que conduce un auto y que por un mal manejo de otro puede llevarlo a tomar reacciones erráticas, de tomar la justicia en sus propias manos, causando accidentes automovilísticos y finalmente la muerte.
Hoy en día podemos ver muchas personas por internet tomando justicia en sus propias manos y pagando un precio muy alto por la reacción de la ira, ¿no? La ira también va acompañada del acto de juzgar. Se establece conceptos de que definitivamente hay algo mal o malo en aquello que lo enoja, por lo que establece juicio y su juicio se convierte en prejuicio y la tendencia es ser parcial, ¿no? Lo que lleva a ganarse muchos enemigos en el mundo de los humanos, ¿no? Ese es el gran problema del tema de la ira, porque esta la lleva siempre a establecer juicios muy así, muy cuadriculados, ¿no? Y la vida no es así, pues, o sea, la vida tiene muchos colores y matices, ¿no? Eh, bueno, en fin, eso es lo que puedo decir con este tema, ya para no alargar esto mucho. Vamos con el tema número 22, el control, la reacción del control. ¿Ok? Muchos escogen tomar control en situaciones adversas. Para ello es lógico, ya que sin control todo se desborona, ¿no? O todo se desborda o todo se pierde. Sin tener el control, los lleva incluso a tener depresión. Es eminente para ellos tener control no solo de las situaciones difíciles, sino también de las personas, el tiempo, el sistema de creencias, el comportamiento, no solo de sí mismos, sino de otros. Esto es tan practicado que a la larga lo que hace es traer mucha frustración y cansancio mental, ¿no? Bueno, trae un cansancio mental en las personas que siempre quieren tener control de todo, ¿no? O sea, al final, mentalmente esto cansa, ¿no? El querer tener siempre control de las cosas, mentalmente cansa. Por eso que la persona cuando termina el día termina totalmente exhaustiva, sin querer hacer nada, lo único que quiere es ir a la computadora, ver pornografía y masturbarse, ¿no? O buscar con quién verse, ¿no? Y tener sexo con alguien. Bueno, al final es así, ¿no? Bueno, entonces, algunas veces hacen pactos con otras personas solo para hacerlos sentir que cumplirán con lo tratado y traer una paz falsa de sus angustiadas expectativas y pobre de aquel que no llega a cumplir lo pactado, ¿no? Entonces siempre se basa en estos pactos, ¿no? Que hace, pactos orales que hace con las personas, ¿no? O con aquellos que viven alrededor de él, o ¿no? Un familiar, o amigos, la iglesia, ¿no? Te recriminará, te hará sentir que eres un traidor, ¿no? Y te lo va a decir en tu cara, ¿no? Eres un traidor, que eres una falla fatal, ¿no? Te lo hará recordar y te deja, y te dejará de hablar, o sea, te quitará el habla, ¿no? Ellos te castigan y buscarán formas de hacer buscarán formas de hacer de ti un ejemplo, ¿no? Un ejemplo público en quien uno no debe de confiar. Buscan aliados para perpetuarse y siempre tomar control de todo y de todos, ¿no? O sea, se dan cuenta que esto hace que las personas actúen de estas maneras, de estas formas, tan disfuncional, solamente por querer tener control de todo, ¿no? Es increíble, pero es muy destructivo cuando una persona quiere tener control. Por eso es que muchos acuden a la brujería, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué es la brujería? La brujería es justamente eso, ¿no? Tener control sobre algo o alguien que tú normalmente no puedes tener control. Entonces, la brujería te da la opción, ¿no? De doblar, ¿no? La conducta humana, ¿no? O de doblar los matices que no se dan para que se den, ¿no? Entonces, por eso es que muchos acuden a la brujería, porque la brujería les da esa opción, ¿no? Eh, entonces, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con esto. He tenido que reprender al espíritu de Jezabel de estas personas. Ellos no se dan cuenta el gran daño que causan, solo se encuentran en ellos mismos. Se sienten siempre víctimas eternas que nunca sanan. Nunca reconocen su mal proceder, ya que ellos mismos se consideran los agraviados, ¿no? Sin embargo, ellos son los victimarios, o sea, ellos son los, ¿no? Que causan ellos son los victimarios, ¿no? Ellos ahora hacen el mal que antes les hicieron a ellos mismos.
Esa es la triste realidad de esta gran disfunción, ¿no? Entonces, o sea, ellos son victimarios. Eran víctimas, pero se convierten en victimarios una vez más, ¿no? El abusado se convierte en el abusador. Y estas personas fueron abusadas y ahora ellos son los abusadores, ¿no? Bueno, yo creo que acá podemos terminar. A ver, que tenemos tiempo para, a ver, no sé si hay, querrán ya hacer preguntas.